Es un privilegio estar aquí con ustedes y sobre todo un privilegio compartir de la palabra de Dios, porque bueno, el escritor de Hebreos nos enseña de que dice que nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, y esa honra pues viene acompañado de un compromiso de predicar la palabra de Dios con honestidad, con integridad y con la mayor claridad posible. Así de que, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19? Y les doy el título de esta predicación. Se llama Airaos, pero no pequéis. Saben de que qué bonito cuando, de hecho yo eso lo aprendí y lo sigo usando, de que el pastor local ore por el predicador, porque él es el que tiene la autoridad en su congregación, y es bonito cuando el pastor está pasando la estafeta para decir, ándale, tienes la autoridad para predicar la palabra de Dios. Y eso no se crean, es un compromiso, porque sabemos que el mayor interesado en nuestra salvación y en nuestra santificación es el mismo Dios. Así de que gloria a Dios por su palabra y por sus siervos. Una bendición estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Pongo mi tiempo porque hace un rato no lo puse. Dice la palabra de Dios como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Usualmente hay ocasiones en las cuales, en parte del desarrollo de la predicación, pues usamos a veces ejemplos naturales, anécdotas o reflexiones en las cuales nos ayuda para entender el propósito del mensaje, y a veces lo usamos los predicadores al final. Yo soy uno de ellos, pero hoy voy a comenzar con una reflexión para entender para dónde va encaminada la predicación. Y es una historia donde dos compañeros iban caminando a la orilla de un río, y en la cual se encuentran a una mujer que tenía una necesidad de cruzar al otro lado del río, pero era imposible por la corriente del agua, y pues ella no iba en esas condiciones para cruzar el río. Entonces uno de ellos le preguntó: ¿se encuentra bien? Dijo sí. ¿Se le ofrece algo? Y les dijo: pues quiero pasar al otro lado del río. En lo cual ellos muy amablemente, al menos uno de ellos, dijo: ¿le podemos ayudar? La toman entre sus brazos y la cargan y la llevan al otro lado del río. Se regresan, se despiden, se regresan y cada quien sigue su rumbo. Sin embargo, uno de ellos no mucho tiempo empezó a quejarse. Ay, me duele la espalda. Ay, ¿te fijaste la señora? ¿Te fijaste esto? Y el agua estaba bien fría, y luego las piedras, y el otro compañero simplemente hacía muecas de sonrisa. Ay. Y seguía quejándose. Y en una de esas le pregunta a su compañero: bueno, ¿qué, no vienes cansado? Dijo: no, lo que pasa es de que al cruzar el río yo dejé la señora ahí y tú la vienes cargando. La moraleja es de que muchos vamos cargando tal vez con amarguras, resentimientos, que tal vez nos hicieron algo y lo cual se convirtió en una amargura para nosotros. Por eso mire lo que dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, habla a la iglesia, dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar,
¿Por qué? Porque hay veces de que no medimos nuestras palabras y la boca habla. Por eso Santiago más adelante también habla sobre la lengua. Y que muchas veces con nuestras palabras ofendemos, herimos y lastimamos inclusive a los seres más queridos. Dice, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, aquí no está diciendo de que esto sea algo contrario, no, está en nuestra naturaleza humana, en nuestras emociones y en nuestra alma. Nuestra alma habla de emociones, sentimientos, habla de intelecto y habla de voluntad. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir de que en un momento podemos airarnos, pero nuestro enojo no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Por nuestra imperfección. En cambio, la ira de Dios habla de que cuando Él manifiesta la ira, está manifestando también su justicia, y que no va a tener por inocente al culpable, y que va a haber ocasiones en las cuales vamos a recibir la disciplina de Dios, tal vez inclusive hasta la ira de Dios cuando nosotros fallamos o cuando estamos caemos en un estado de soberbia, altivez, y Dios nos disciplina y manifiesta su justicia. Muchas veces el enojo, la intolerancia no nos hace oír la voz de la razón, mucho menos al Espíritu Santo que mora en nosotros, los que le hemos recibido. Dios en su misericordia nos ha dotado con el dominio propio, la cual habla de el libre albedrío en el cual nosotros nos capacita para decidir. Ahora, el dominio propio habla de hacer la voluntad de Dios voluntariamente. Cuando Dios dotó y capacitó al hombre con el dominio propio, es para que el hombre decidiera amar a Dios voluntariamente. Dios no quería robots, no quería que le amáramos porque fuera nada más Dios, no, quería que le amáramos por lo que Él es. Ahora, Dios en su misericordia que nos ha dotado con ese dominio propio, y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hechos y sobre todo de lo que vamos cargando dentro de nosotros. Y recuerde de que cada uno de nosotros somos movidos por lo que estamos llenos. Tal vez puede ser lascivia, en la cual vemos a las personas con perversidad, con morbosidad. Puede ser de que ese corazón esté lleno de amargura por el resentimiento que lleva y está amargado esa persona, y es lo que lo mueve, la amargura. Algunos los mueve la codicia y la avaricia, que lo que los mueve es el dinero. Por eso la boca habla de la abundancia del corazón, y están pensando todo el tiempo en el dinero. Después hablan solamente de dinero. Es como una persona, como dice la Escritura, que cada quien habla de la abundancia del corazón. Hay algunos que hablan solamente de fútbol. Bueno, es lo que está en su corazón. Algunos hablan de política. Bueno, porque son hijos de Trump, porque les gusta la política. Habrá otros que hablan de lo que están llenos en el corazón. Pero ¿qué si estamos llenos del amor y la misericordia de Dios? Estaremos hablando sin duda de la palabra de Dios. Como en una conversación sale hasta involuntariamente la palabra de Dios, dice esto. ¿Por qué? Porque estamos llenos de su amor, estamos llenos de la palabra de Dios. Le dice la Escritura que ser llenos del Espíritu Santo habla de un crecimiento y una madurez que vamos hablando de lo que vamos conociendo. La sabiduría es eso, desempeñar el conocimiento que vamos aprendiendo. Entonces, cada quien es responsable de lo que va cargando por dentro, porque no importa lo que me pasa a mí. Puede ser, imagínense, el apóstol Pablo y Silas ahí en la prisión, ellos pudieron haber estado amargados, resentidos. Sin embargo, la Escritura nos enseña de que aún en el momento que estaban allá en lo más profundo de la cárcel, dice que aún después de que habían sido azotados 40 azotes menos unos, empezaron a adorar a Dios, a alabar a Dios, en un momento difícil sin duda. Y ellos tenían todo el derecho de amargarse. No, nosotros que venimos a predicar y mira cómo nos pagan. Pero sin embargo, ellos
Hubo en ellos una paz que sobrepasa el entendimiento, y no solamente eso, sino en un gozo inexplicable que tuvieron esa capacidad para, aún en medio del dolor, alabar a Dios y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso no importa lo que me pasa a mí, sino que importa lo que pasa dentro de mí. Lo que yo estoy permitiendo de que las circunstancias, cómo me puedan afectar o me puedan beneficiar en mi corazón. Porque no es lo que me hacen a mí, sino qué es lo que hago con lo que me hacen. Y sin duda muchos hemos venido cargando tal vez con amarguras y resentimientos de una vida pasada, de frustraciones, y venimos al Señor Jesucristo y nos cambia. Se supone que a eso venimos, ¿no? A que seamos tratados y que el Señor pone el dedo en la llaga. Y hay una enfermedad que se llama pecadomustrosis extrema aguda. Y en la mañana comentaba, hay algunos que vienen hasta en camilla ya. Pero así es, ¿no? Porque es un hospital aquí donde se trata la enfermedad, y que la solución y la medicina es Cristo. Y que de alguna manera, bueno, se expone la palabra de Dios y se da el diagnóstico: estás enfermo. Y la enfermedad se contagia. Y un enojado puede contagiar a otro que viene a lo mejor tranquilo, pero se enojó. Se puede enojar la esposa con el esposo, contagia a los hijos de su amargura contra su esposo, y ahí se empieza. Es una pandemia. Hablando de pandemias. Tal vez tú y yo tenemos todo el derecho de airarnos, enojarnos contra todos los que nos hacen mal. Pero mire lo que dice en el versículo 20, dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Habla como puedes enojarte, pero tu enojo no obra la justicia de Dios. Porque cuando Dios se enoja, está hablando de manifestar su justicia. Pero la de nosotros no. Nos podemos enojar descontroladamente y caemos al pecado. Por eso la Escritura nos enseña: airaos, pero no pequéis. Dar lugar a la ira de Dios, a la venganza de parte de Dios, que Él es el que va a tomar cartas en el asunto. Es lo que habla de entender como descansar en el Señor, llevar nuestro pesar al que juzga con justo juicio y dejar que Dios obre. Habla cuando dice pero la ira, bueno, porque la ira del hombre, y habla de la palabra en griego es orge, que significa pasión violenta, algo que arde por aborrecimiento, un odio, algo que sale por dentro. No es solamente hacer mala cara, no, algo que hasta las entrañas suelta una sustancia, la bilis, y se derrama dentro de nosotros, contagia el corazón y se amarga la persona. Por eso la importancia de aprender a descansar en el Señor. Y la única manera que podemos aprender a descansar en este caso contra la ira, el coraje, el odio, es aprender a perdonar. Ese es el síntoma. Mire, ahí acabé la predicación ya. Me adelanté esa es la solución. Porque yo le podría dar los síntomas de su enfermedad, y usted podría decir: oiga, pastor, pues ya sé mis síntomas. ¿Y la medicina? La medicina es Cristo. La medicina es la que, ahora, es amarga, pues a veces, pues mire, si la medicina no fuera amarga, pues todos los niños beberían de la medicina, pero a veces hasta hacen gestos, y nosotros también. Pero cumple un propósito de curarnos. Y uno le quiere dar la medicina al niño: no, hombre, es que sabe feo. Mi hijo, si supiera bonito, te bañabas en ella. No, necesitamos de la medicina, y hay veces que nos duele, pero nos está confrontando porque Dios pone el dedo en la llaga, pero también la cura. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. La ira es un estado muy violento en que se pierde el dominio por sí mismo y se comete violencia de palabra o de hecho, cuando ya nuestras palabras se convierten en hechos, en acciones, y después se pueden convertir en conductas. Y hay algunos que con verlos luego ese es el enojón,
Y tal vez algunos los tienen fichados como el enojón de la compañía, el enojón o la enojona de la congregación. Mire, como no los conozco, tengo esa libertad, porque puedo mirarlos a todos así. ¿Qué ole, enojón, enojona? Ay, no sé. Paz de Cristo, ¿eh? Y voltea uno con sí, te está hablando a ti. No, no se esconda, es usted también. La ira, como mencionaba, es un estado violento. Habla de tomar acciones. ¿Quiere decir, pastor, que tengo prohibido enojarme? No, porque eso está en su alma. El alma es lo que cuando Dios sopló su espíritu en Adán, en ese monito de barro, se convirtió y llegó a ser el hombre alma viviente. Y en el alma es donde están nuestras emociones. Ahí está, no podemos erradicarlo de ahí. Somos espíritu, cuerpo y alma. Y en el alma es donde estamos llenos de emociones. Por eso nos entristecemos, por eso nos podemos enamorar. Alguien dirá, es que esa jovencita ama a su novio con toda su alma, porque está depositando todas sus emociones, su voluntad y su intelecto. Ahí es donde está el raciocinio. Por eso la palabra de Dios dice que penetra y divide el alma y el espíritu, y nos habla el espíritu. Porque el psicólogo va a llegar al alma nada más, pero la palabra de Dios penetra y divide el alma y el espíritu. Dijo el Señor Jesucristo, ¿qué no entiende que mi palabra es espíritu y es verdad? Pero al mismo momento nos lo transmite al alma para que lo entendamos con raciocinio. Algunos dicen, ya fuiste ahí con los aleluya, ya te lavaron el coco. Pues sí, ¿cómo lo traía de sucio? Así lo traíamos, ¿no? Bien sucio. Sí, pues me lavaron el coco a mí. Y mire, yo ahora predico la palabra de Dios. Y somos lavados con el lavamiento por su palabra. Y dijo Pedro, no solamente mis pies, sino mis manos y mi cabecita que está sucia. Y nos lava la palabra. Va renovando nuestro pensamiento. Pablo enseña en Romanos 12, dice, os ruego. Yo creo que se jalaba los cabellos Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios que seamos transformados nuestra forma de pensar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios santa, agradable y perfecta. Habla de un crecimiento, de una madurez. Lo que pasa de que cuando puede haber algo que obstruye ese crecimiento, esa madurez, ¿qué es? Puede ser la amargura, puede ser el resentimiento, la avaricia, la codicia. Y muchos, por amargura, por resentimiento, cuando ven a una persona, pueden entrar bien contentos aquí a la iglesia y ven a la hermanita que habló, que murmuró de ella, aquella que no le pagó cuando vendía, ¿qué? Abono, no sé qué. Algo pasó, y cuando la ve o lo ve, suelta un ancla como en un barco y se estanca y ya no avanza. Y eso habla de ya no crecer y madurar. Muchos podrán decir, no, pastor, ya tengo 20 años en la iglesia. Pues 20 años reprobando el primer grado, mijo, porque no avanza, sigues de amargado con el hermanito, con la hermanita. Y tarde que temprano se manifiesta en el enojo. Ahora, no estoy diciendo que no nos podamos enojar, sino que estoy diciendo que somos responsables de lo que vamos cargando por dentro. Airaos, pero no pequéis. No murmuremos. Una iglesia puede ser dividida por aquel que siembra discordia, dice la palabra de Dios en Proverbios. Y Dios aborrece eso. Cuando alguien empieza con la cizaña, ¿por qué? Porque tal vez la hicieron enojar y dentro de ella permitió que se gestara una semilla de amargura. Pablo nos enseña en 2 de Corintios cuando dice, mirad bien que no dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, algo que tal vez ni lo ves y ahí está una raíz y va creciendo y puede llegar de tal manera que es un arbolote, una raíz de amargura que os estorbe, y muchos sean contaminados. Y así hay en las iglesias. Aquí no, ¿verdad? No, eso es allá en otros lugares.
lo que estoy diciendo de que Dios no nos está prohibiendo de que nos enojemos. Yo no estoy diciendo que no nos enojemos, pues el enojo es un sentimiento, una emoción que Dios puso en nosotros y que es necesario cuando se usa correctamente en una injusticia para proteger a los indefensos. Como cuando vemos una injusticia, miren las manifestaciones que han pasado, que por ahí andan todavía, cuando se manifestó una injusticia con un ciudadano y la policía, bueno, tal vez obró mal. Sin embargo, nada justifica para que la ciudadanía se envuelva en la anarquía, de ninguna manera, porque entonces ya habla del desorden. Es cierto que tiene una autoridad y que tal vez se sobrepasaron, pero eso no nos justifica para pagar mal por mal, de ninguna manera. Como cristianos no, como usted como ciudadano puede manifestarse ordenadamente, porque es un derecho civil. Sin embargo, mientras todo se haga en un orden, no hay ningún problema. Pero nada va a justificar perdón, el maltrato a los demás o el destruir cosas. En la historia, tenemos que entender de que el odiar habla de eso que está dentro de nosotros, que podemos odiar a una persona, pero que nuestro odio no dice que no obra la justicia de Dios. Habla de que, por ejemplo, es cierto que podemos enojarnos, pero no llegar a la violencia. Por ejemplo, en la historia de la iglesia, desde que hubo tiempos donde hubo cruzadas en la cual los musulmanes venían contra los cristianos a quererlos convertir a fuerzas, y los cristianos se manifestaban en el nombre de Dios, pero con violencia. Y así no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que se va a convertir tu familiar, tu amigo, tu esposo? Con la predicación de la palabra de Dios. El Señor Jesús nos demanda ser mansos y humildes de corazón, y nos dejó ejemplo, porque Él tenía todo el derecho, déjeme decirlo, como humano. Yo vine a traerle la palabra de mi Padre, y lo golpearon, y Él dijo: ¿por qué me has golpeado? Dime por qué. Y no, porque le habló, porque dijo la verdad, nada más. Pero a pesar de todo, el Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez tú has experimentado la ira de alguien más contra ti, pero perdónalo, porque tal vez lo está haciendo, no sabe lo que hace, porque ya la enfermedad de la amargura y el resentimiento se gestó en su corazón, y ya ahora es un cáncer. Y tenemos que comprenderles cuando a muchos actúan en ignorancia porque no conocen del amor de Dios. En Romanos capítulo 12, terminando aquí en Santiago, vamos a Romanos capítulo 12, donde Pablo está exhortando a los oyentes, a los cristianos ahí en Roma. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Y vamos, que era el tiempo donde estaba Nerón, donde había persecución en este tiempo. Y aún así, mire, Pablo más adelante en el capítulo 13 nos enseña: sométase a sus autoridades. Y dice en Romanos 12:17, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Por qué? Porque nuestras acciones evidencian quiénes somos. No hacemos obras para ganarnos la salvación, sino porque somos salvos, evidenciamos con obras buenas. ¿Correcto? ¿Sí? Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque habrá ocasiones en cuanto ya no depende de nosotros. Nosotros ya dimos el perdón, pero la persona sigue amargada. Pero nuestra tarea es simplemente soltarlos, como uno de aquellos dos hombres que ayudaron a la mujer. La dejaron ahí, el otro la iba cargando todavía. Bueno,
Aquí cada quien ya es responsable de lo que va cargando por dentro. Tal vez te ofendieron de niño, sufriste el bullying, o de niña te hicieron bullying por las trencitas y todo lo que sea justificable o no. Dice que en Cristo somos criaturas nuevas y tenemos que evidenciarlo. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, habla a los cristianos. Recuerde que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora sí podemos perdonar, amor y dominio propio. Cuando dice, perdón, gracias. Cuando habla de dominio propio, es que estamos dominando nuestra carne. Es necesario que nuestra carne mengüe para que Él crezca. Y aquí es donde nosotros, es donde nosotros tenemos que aprender a dominar, a controlar esta carne. De que pues en la carne pues queremos pagar mal por mal. Me hicieron, me la pagas. Y eso de que te perdono pero no olvido, no, usted no ha entendido todavía. O te perdono si me compras esto, si me llevas al mall, o te compro eso si eso. No, hermanos. Jesús no nos está poniendo te perdono pero haces esto. No, la salvación es por fe, simplemente es creer. Dice, no os venguéis vosotros mismos, versículo 19. Y dice, amados míos, habla a los cristianos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza. Cuando tú te vengas, estás tomando algo que le corresponde a Dios, algo que es absolutamente para Dios. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre no obra la justicia de Dios, porque nosotros podemos sobrepasarnos en manifestar nuestra justicia. Es que me la hizo, me la paga. Y para que se le quite el lero candelero. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, y aquí ya nos da la encomienda a nosotros como cristianos, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ahora, ¿es fácil? No, yo no le estoy diciendo que es fácil. Pero si usted ya tiene el Espíritu Santo, usted tiene el poder para hacer algo que nunca se imaginó que iba a poder hacer. Poder, amor. ¿Por qué lo hace? Porque ha sido derramado el amor de Dios en su corazón y ahora puede dar de gracia lo que recibió de gracia. Usted no puede dar algo que no tiene, pero si usted ya recibió el perdón, ¿qué le impide para que usted no dé el perdón? ¿Se fija que le vamos a rendir cuentas a Dios? Porque dice el Señor Jesucristo, dice, si no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas, tampoco mi Padre os perdonará. Y ahí sí hay consecuencias. Mire, cuando se nos enseñó el Padre Nuestro y nos enseñaron a recitarlo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tan. Pero cuando lo dice el Señor Jesucristo en la Escritura, dice Padre nuestro. Padre porque habla de que implica que tenemos que comportarnos como hijos. Nuestro porque no es solamente mío, no habla de egoísmo. Padre mío que estás en los cielos. Pero si nada más pensamos en las cosas terrenales, lo que me hizo y no pensamos en el amor de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero no lo glorificamos, no lo honramos con nuestras acciones, ¿de qué serviría? Más adelante dice, Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si se fija, se oye como una oración muy bonita, pero sin embargo es una oración de condenación para el que no obedece, porque le estamos diciendo a Dios, con la misma vara que yo mido a mi hermanito, con esa misma vara mídeme. Y Dios dice, así como tú perdonaste a tu hermano que le dijiste, te perdono pero no olvido, ¿así sería Dios? No, dice que Él tomó todas nuestras iniquidades, nuestras ofensas y los echó a la profundo de la mar, y nunca más me acordaré de ellos. Pero si decimos Padre nuestro con entendimiento, lo recitamos y lo decimos con entendimiento, estamos diciendo que ya tengo esa capacidad para perdonar a mi hermano que me ofendió, porque si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos, mi Padre que está en los cielos tampoco os perdonará.
Ahora dice, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En vez de contestarle enojado, de decirle algo, en vez de un golpe, un abrazo, en vez de un insulto, una bendición. Ahora, ¿le digo es fácil? No le estoy diciendo que es fácil. Lo que le estoy diciendo que ya somos capaces a través de el poder que ha sido investido en nosotros, a través del Espíritu Santo en nosotros. El que es de la carne, carne es. Ese va a seguir haciendo las mismas cosas de los carnales, porque ellos no tienen otra alternativa más que seguir pecando. Pero el que es del Espíritu, nueva naturaleza tiene, nueva naturaleza es. El que es nacido de Dios hace las obras de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Y Jesús le dijo a los judíos que le seguían, dijo, si ustedes guardad mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque el que comete pecado es esclavo del pecado. Y a ellos mismos les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y le seguían. Estaban en la iglesia. Mira, voltea tú, no te creas. El que se enoja, hay una frase que nos han dicho desde niños. Mira, no te enojes, el que se enoja, repítalo, el que se enoja. Tal vez no se sabe Jeremías 23. Es así. El que se enoja pierde. Airaos, pero no pequéis, dice la Escritura. Cuando Dios se enoja es porque manifiesta su justicia. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se enojó, pero en su enojo lo que estaba haciendo, estaba manifestando su justicia. Dios se enojó con Faraón y mostró su justicia en las plagas. Vemos cómo dio su estocada final cuando mató a los primogénitos de Egipto. ¿Por qué? Porque manifestó su justicia, ya que también el faraón mataron a los hijos de los hebreos, a los bebés. Fue algo injusto y Dios mostró su justicia. También menciona cuando hicieron enojar a Dios, cuando los mismos hebreos que Dios los sacó de Egipto, les dijo que habla a los incrédulos. Ustedes vieron los milagros de Dios ahí en Egipto, cómo Dios los proveyó de lo que necesitaban y seguían con su incredulidad. Dios podrá servir mesa en el desierto, y Dios se enojó. Y menciona la Escritura, dice, no os provoquéis a Dios como lo hicieron nuestros padres. Y Dios estuvo enojado por 40 años y juró en su furor, en su enojo, no entrarán en mi reposo. ¿Se fija? ¿Qué es su reposo? El descanso. ¿Qué es el descanso ya en el Nuevo Testamento? Cristo. Cristo es el descanso, hermanos. Vemos también cómo Dios se enojó con los que adoraron al becerro de oro. ¿Qué vino? Su justicia. Porque si hay algo que Dios aborrece es la idolatría. Bueno, eso y muchas cosas, pero si hay algo que más aborrece es la idolatría. Dios se airó contra los israelitas inconformes que querían carne. Queremos carne, queremos carne. También contra los rebeldes como Coré, Datán y Abiram. En una ocasión quisieron apedrear a Moisés y a Aarón, y Dios se enojó y dijo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Qué está diciendo? Dios estaba enojado. Y dice: pero Moisés intercedió por Israel. Vemos cómo Moisés en esa mansedumbre y cómo Dios lo llevó al desierto para tratar con su carácter, porque vemos que al principio, antes de que fuera llevado al desierto, mató a un egipcio, porque él creía que su pueblo sabía que él los iba a liberar, pero aún no era su tiempo. Cuando Dios llama a un hombre para la obra de Dios, lo lleva al desierto para tratar con su carácter. Sin duda, todo pastor debe ser llevado al desierto para tratar con él.
porque Dios no va a poner su fundamento sobre fundamento humano. Y Moisés había sido educado y crecido con toda la sabiduría de Egipto, la mejor universidad que existía. Sin embargo, Dios lo vació llevándolo al desierto para formar su carácter manso y humilde, porque la Biblia registra que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Algunas escrituras habla de que cuando el pueblo se enojaba, y algunas versiones más actualizadas dice que lo jalaban hasta de la barba la gente, lo jalaba de unos de los cabellos, uno le daban su coscorrón, yo creo, y Moisés aguantaba, soportaba. Y vemos que aquí en esta escritura que nos habla en el libro de Números 14, ahí espérenme, dice que Moisés intercedió por Israel. ¿Por qué? Porque Dios ya había tratado con el carácter de Moisés para ser manso. Todo pastor habla, dice la escritura en Hebreos, que necesitábamos a un sumo sacerdote, y sumo sacerdote tal sumo sacerdote nos convenía, porque para el llamado al sacerdocio tenía que ser humilde, tenía que ser misericordioso, tenía que empatizar con el pueblo como intercesor, porque él venía a Dios con las ofrendas del pueblo, intercedía por el pueblo. Por eso todo pastor es tratado en la misericordia, porque dice que también él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero dice, pero sin pecado. Dios trató con Jesús, y dice la escritura, y Jesús aprendió a obedecer. Bueno, ¿que no era obediente? Claro que era obediente. Sin embargo, aprendió la experiencia, pasó por la muerte por la cual nunca había pasado, y aprendió. Por eso Él se lleva toda la honra y toda la gloria, porque Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De que Él tenía todo el derecho de renegar. Dijo, Padre, si es posible que pase esta copa, que pase, pero mejor manda a Gabriel. Yo que voy a pagar por estos pecadores, por el adúltero, por el borracho, por la prostituta. Pero no, de tal manera amó Dios al mundo. Jesús se ofreció voluntariamente, y es lo que Dios quiere en nosotros, que voluntariamente demos el perdón, demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Le estoy hablando al cristiano. Al que no es cristiano no puede. Usted podrá perdonar, pero como el mundo, con condiciones, o si le compran, o si le dan. Pero el cristiano está capacitado, tiene ese poder sobrenatural a través del Espíritu Santo para perdonar. Amén. Vemos cómo Moisés intercede, dice, por Israel, y dijo, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Moisés es como un intercesor por el pueblo. La escritura menciona, dice que si no fuera por Moisés y por Samuel, que intercedían por el pueblo, Dios ya hubiera acabado con su pueblo. Pero habla de ese corazón intercesor, y Moisés habla de eso, intercedía como un mediador entre Dios y el pueblo. Aunque, dice la escritura, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable. Como mencioné, lo que menciona en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 15, versículo 12 y 13. Dice, mirad bien, que no dejen de alcanzar la gracia de Dios, el perdón de Dios, que brotando una raíz de amargura crezca y os estorbe, y muchos sean contaminados. Una mujer amargada puede dividir una iglesia, como un hombre amargado puede dividir una iglesia. Una mujer amargada puede contaminar de su amargura a sus hijos contra su esposo. Y no le hagan caso. Y tu papá es esto, y tu papá es lo otro.
O un padre puede contaminar de su amargura a sus hijos contra sus hermanos naturales. Dígale fuchi a su tío, no le salude. Y así empiezan. Y se hacen las dinastías. Se dividen. La ira de Dios muestra su justicia, pero nuestra ira hacia los demás puede ser injusta y hay consecuencias. Mire lo que dice en el libro de Números. Déjeselos compruebo. Más bien la palabra de Dios no lo comprueba. En el libro de Números capítulo 20. Abra su Biblia ahí o prenda su Biblia ahí. ¿Saben de que es bueno la tecnología? Gloria a Dios por la tecnología, la podemos usar. Pero mire, yo siempre acostumbro lo que es la Biblia. Porque el día que se te acaba la batería, se te acabó tu Biblia. Se te acabó tu Dios. Y no vas a saber el día que te dicen, ¿dónde está Génesis? Ay, pues no sé, pues no. Y por eso muchos se pierden. No es un requisito, pero es bueno. Porque nos ayuda a manejar, ser diestros en la palabra de Dios. Por eso Pedro enseña, dice, que hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. La importancia de saber manejar la Biblia. Tanto así que esa Biblia que tú usas se personaliza de tal manera que hasta sabes a la altura que está el libro y no batallas. Amén. Pues ahí de paso. Miren lo que dice en Números capítulo 20, versículo 1. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, sin agua, sin comida, sin codornices, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Quiénes? Todo el pueblo. ¿Contra quién? Contra los líderes. Santo. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Concedido, se murieron en el desierto por rebeldes, dice la Escritura, que no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Nada más entró Josué y Caleb de esa generación. Y a los demás, pues los niños que crecieron entraron a la tierra prometida. Dice la Escritura, versículo 4. ¿Sí? Me adelanté. Versículo 4 dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Caray, tranquilo, Moisés, ¿por qué te enojas? En otras ocasiones, como leíamos, de que Moisés era un intercesor. De hecho, cuando Dios estaba enojado, venía el intercesor por el pueblo y como que
Dios, no hagas esto. ¿Qué dirán los egipcios de tu nombre? Mira esta congregación, mira esto. Y intercedía. Y Dios estaba contento porque Dios estaba tratando en el corazón de Moisés, de ser un intercesor, pero de ser un misericordioso y ser manso. Pero vemos que aquí se le olvidó todo eso. Y dice: oh, oíd ahora, rebeldes. En otras ocasiones vemos como el mismo Dios era el que decía: esta generación, estos rebeldes. Pero aquí Dios no le dijo, fue Moisés el que estaba enojado. Dice: os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Vemos como en algún momento tal vez salió su frustración que traía contra el pueblo. Vemos cómo lo maltrataban, cómo lo menospreciaban. Inclusive Aarón y Miriam, su hermana. ¿Acaso nada más Dios habla por Moisés? También por nosotros. Tal vez todo eso se fue acuñando ahí en el corazón de Moisés. Y Moisés en un momento fue el detonador para que explotara. Pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cualquiera de nosotros, mire, estamos hablando de Moisés. Cualquiera de nosotros nos podemos enojar, pero nuestro enojo puede sobrepasarse. Y ahí sí ya no obra la justicia de Dios. Y nos hacemos tan culpables como aquellos que nos ofendieron. Porque la enfermedad se contagia. ¿Sí? Mire, pues traen su mascarilla. ¿Por qué? Porque se contagia. Y hay una enfermedad llamada pecadomustrosis. Y esa se contagia bien facilito. Dice que brotando una raíz de amargura, muchos sean contagiados, contaminados. Ya cuando está esa amargura, lo único que puede cortar de tajo esa raíz de amargura es la palabra de Dios, que penetra y divide el alma, que llega hasta el tuétano, hasta ahí. Porque es la medicina que necesitamos, es el antídoto contra el mal, contra la ponzoña del mal de los demás. Oír ahora, rebeldes. A ustedes no, os haremos hacer salir aguas de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Aquí habla de golpear. ¿Qué le había dicho Dios? Golpéalo, golpea la peña. No, háblale, manso y humilde de corazón. ¿Cómo debemos de predicar la palabra? Mansos y humildes de corazón. Habrá momentos que en la retórica pues tenemos que exaltar la voz, tal vez para tal vez usar ironía, tal vez usar parte de la retórica para que el mensaje llegue con un énfasis. Pero de ninguna manera un pastor: si quieren váyanse. No, eso no. O si yo fuera ustedes, no, tampoco. Porque habla de un intercesor. Por eso menciona, ahora mire cómo Moisés dice que golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Tal vez en nuestro enojo hemos golpeado a alguien con nuestras palabras, o tal vez con nuestras manos, con nuestras acciones, y Dios no está contento. Y dice que no va a tener por inocente el culpable. Y lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y sigue diciendo, dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: ven para acá, vengan los dos para acá. ¿Qué te dije, Moisés? Pues es que mira este pueblo rebelde. Te dije: háblale a la peña. ¿Qué no entendiste, pastor? Ay, bueno, pastor, no, bueno, habla también de nosotros como pastores tener ese dominio propio. Ustedes no quieren conocer al pastor Armando antes. A todos los cortaba parejo. Ahora Dios ha ido tratando conmigo y seguirá tratando conmigo en mis errores, en mi humanidad, para que a machacar la carne y que lo espiritual crezca. No estoy enojado. En la mañana comentaba de un video que me mandaron, y donde dice, le preguntan a un niño: ¿cómo estás? Feliz.
¿Por qué estás feliz? Porque no estoy enojado. Es fácil. ¿Por qué te enojas, Moisés? Porque no estoy feliz, diría. Lo que me hicieron, y mira, y tal vez las razones sean justificables, pero como estamos aprendiendo, la justicia del hombre no obra la justicia de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y vemos cómo hay consecuencias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Aquí habla cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios y estamos dando evidencias de un hombre enojón, una mujer enojona, amargada, resentida. Y dice la Escritura, sigue diciendo, dice: por tanto, a causa de tal manera, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ya se las había dado, pero aún no la habían recibido. Es como la salvación, aún no la tenemos. Somos una alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso. La salvación se va a dar cuando el Señor venga por su pueblo. Ahora, mire esto. ¿Hubo consecuencias? Claro. Estamos hablando de un hombre de Dios, Moisés, que según los hebreos, los judíos lo tenían en alta estima, y por supuesto era un hombre manso y humilde. Sin embargo, en un momento de ira, en un momento de enojo, no obró la justicia de Dios y hubo consecuencias. No entró a la tierra prometida. Y yo sé que tú quieres llegar a la tierra prometida. Habla de caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora déjenme le explico esto. La santidad no es nuestra santidad propia, es la santidad de Cristo en nosotros. La santificación es el proceso del caminar con el Señor. La santidad está hablando de un estado. Somos salvos, ¿sí? Sin embargo, nos demanda la palabra de Dios guardar, retener, obedecer, permanecer. Y ahí sí ya es nuestra responsabilidad como cristianos. Por eso tenemos que obrar en la justicia de Dios y no en la nuestra. Un resentimiento contra los demás puede estar en nosotros guardado por años, por algo que nos hicieron, y aunque las razones sean justificadas o no para sentirnos así, la Escritura nos dice que en Cristo somos criaturas nuevas. Tal vez ahí Moisés estaba almacenando un resentimiento, una emoción, un enojo, y lo hicieron enojar, y el detonador para que irrumpiera la palabra de Dios, el mandato de Dios: háblale a la peña. Y usó la vara, usó su autoridad, pero no como debe de ser. En un momento de enojo puede ser el detonador para perder el dominio propio con nuestros seres queridos o con nuestros hermanos en la iglesia. Le estoy hablando a la iglesia. Por un resentimiento guardado y que aún nosotros mismos podemos ignorar. Una raíz tal vez no se ve porque está bajo la superficie de la tierra, pero brota y bueno, habla de dañar, habla de que puede formarse un arbolote dentro de nosotros. Y dice la Escritura: os estorbe. La madurez nos puede estorbar para seguir madurando en el Señor, creciendo en el Señor, porque la madurez no se adquiere sentados aquí, hermanos. La madurez se adquiere practicando. El conocimiento, podremos tener mucho conocimiento, pero ¿de qué nos serviría si no lo aplicamos? Y la sabiduría es eso, desempeñar el conocimiento que estamos adquiriendo. Miren, no es de exaltar a nadie, pero yo soy bendecido con las enseñanzas de su pastor. Cuando yo digo, gloria a Dios. No lo estoy exaltando. No, es lo que Dios ha puesto una gracia en él. Por eso
Dele gracias a Dios. Escuche la enseñanza de nuestro pastor general Chuyo Olivares. Algo que hablamos entre pastores, hay unos que mejor comparten enseñanzas de otras congregaciones, ni siquiera de casa de oración. Y eso habla, bueno, es como irle a cortar el jardín al vecino y no tu jardín. No, es que pues, oiga, mijo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué no te estoy dando de comer? Sí, pero y hay muchos amargados. Bueno, ay, Señor, ayúdame. Un resentimiento en nosotros es un veneno dentro de nosotros, es una enfermedad que nos mata, es un cáncer que corre y se multiplica sin detenerse dentro de nosotros. Pero gracias a Jesús que nos dio el antídoto contra el veneno de la ponzoña del mal de los demás, y se llama perdón. Bien sencillo. A veces lo complicamos nosotros, pero es sencillo, no está difícil. El perdón es la medicina que erradica la enfermedad de la amargura y el resentimiento y nos guarda de futuras enfermedades. Porque después de una amargura cometemos acciones y podemos golpear, podemos sobrepasar en nuestra ira y no obra la justicia de Dios. Robar, insultar, golpear y hasta matar. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan: y muchos matarán creyendo en el nombre de Dios, como lo que hablaba de las cruzadas, y creerán que lo hacen por Dios, pero en una ira desenfrenada. Ya ve que Pedro, en un momento de ira, de frustración, porque estaban apresando a su maestro, sacó la machaira, sacó el cuchillo. Y Jesús le dijo: órale, agárrate esa, agárrate la otra. No, dijo: no, guarda la espada. El que a hierro mata, a hierro morirá. Si te la pasas insultando, Dios no va a tener por inocente al culpable. La boca habla de la abundancia del corazón. Si en ti está el fútbol, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Pero si estás lleno del amor de Dios, vas a hablar de la misericordia y la compasión. Tanto así de que fluye la palabra y ríos de agua viva saldrán de nuestro interior. Buenos días, Dios le bendiga. En un saludo. No es mañana, primero Dios, luego. O en un saludo. Mire, ha sido tanto así de que tal vez usted ve a una persona en el supermercado y le llama la atención. Pasa cerca de: buenos días, Dios le bendiga. Se conecta. Es un mismo espíritu. Pero si llega: buenos días, ¿qué tiene buenos? La intolerancia es lo contrario a la tolerancia. La tolerancia es soportar, llevar, aguantar. Uno de estos dos hombres que ayudaron a esa mujer a cruzar el río aguantó, soportó, pero la dejó ahí. Quebrándose, la bajó, ya ahí la dejó. El otro no, y mira que estaba bien llenita, estaba bien bendecida, y mira que esto, mira que lo otro. Se le hizo pesado. A algunos se les hace pesado dar el perdón y van cargando. Amén. Sí. Amén, sí, yo soy ese amargado. Diga, no se cree. No, mire, todos en algún momento de nuestra vida nos han lastimado, ¿cierto? A ver, alce la mano al que le han hecho algo. Hay unos que no, pues entonces ustedes son los que hicieron. No se crea. No, sí se crea, porque sin duda también hemos ofendido, hemos lastimado a alguien. Y si no, ¿te he lastimado? Sí, me has lastimado. Ahí con el que está a un lado, con el que... Y la llevan las suegras. Ahí sí. Dice la Escritura: recibir al débil en la fe. Habla de tolerancia. Ya estamos hablando de la iglesia. Pablo enseña en Romanos 14, dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender,
¿Por qué? Porque un débil puede ser un amargado, uno que ahí está en ese proceso. A lo mejor sí ya es hijo de Dios, pero como que se le hace difícil darle el perdón. Porque esto ya habla del dominio propio en nosotros, de ceder a la palabra de Dios y que sea Dios en nosotros para dar el perdón a los demás. Mire, una de las predicaciones más fáciles en todas las congregaciones es hablar del perdón, porque siempre hay amargados. Con esa libertad hablo, porque a alguien le estoy descalabrando. Ay, no se crea. Perdón si lo pisé. No, es verdad, hermanos. ¿Sí? Tal vez usted ya entendió del perdón, ya no tiene. Pero ahorita vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un examen. Dice la Escritura, así que si somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Sus comentarios tal vez, sus imprudencias. Ay, la hermanita otra vez sacó sus cosas. Ay, otra vez. Tolerancia, hermanos. Así como dice Pablo, soportar las debilidades de aquellos. ¿De cuáles? De los débiles. Dice Pablo en Gálatas, dice, ustedes que son maduros, que son espirituales, dice, ayudar a los que fallan. Porque nos está hablando ya de una madurez. Y se evidencia ¿cómo? En las acciones. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en el amor. ¿Por qué lo voy a soportar? Por amor. Porque también Dios te está soportando y ha sido paciente y ha mostrado su longanimidad. De hecho, es muy fácil para nosotros decir el amor, y hasta podemos ponernos espirituales y muy de la pareja. El amor todo lo puede. El amor no tiene envidia. El amor, voy a cantar aquí ya. No, dice el amor todo lo soporta. Y si se fija, no está hablando de la pareja, no está hablando del matrimonio. Vea el contexto y le está hablando de los dones del Espíritu Santo en el capítulo 12. Pero también está hablando del cuerpo de Cristo. No todos son oreja. Ahorita yo soy la voz. Al rato que salga usted va a ser los pies y las manos para evidenciar lo que Dios ha hecho en su vida. Pero habla de los dones y cómo somos el cuerpo de Cristo. Y luego Pablo introduce. ¿Por qué? Porque lo está hablando a la iglesia, el amor unos con otros en la iglesia. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Y habla eso, hermanos. Soportarnos unos a otros. Tal vez no te vas a comer con él todos los días, pero lo soportas con su genio, enojón, enojona. Y hay tolerancia porque es mi hermano en Cristo. ¿Se imaginan que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha y la otra enojada? Es que la izquierda, es que la derecha. No, soportar. ¿Por qué? Porque el vínculo perfecto es el amor de Dios, es la sangre de Cristo en nosotros. Dice la Escritura, no solo con los buenos y afables, sino también con los difíciles de soportar, los pesaditos. Es que me cae pesado, sopórtalo. ¿Por qué? Por amor. Dice la Escritura, porque si, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateos, porque si solo amas a los que te aman, ¿qué estás haciendo de más? Eso también lo hacen los gentiles. Eso también lo hacen ahí ahora en diciembre, que dan a los pobres. Eso cualquiera lo hace. Muchos son enojones e irritables por la envidia, por intolerantes. Por envidia crucificaron al Señor Jesús. Estaban enojados los fariseos. Cómo la gente estaba siguiendo a Jesús. Y Poncio Pilato les dijo Jesús, el rey de los judíos. Y lo dijo porque sabía que le tenían envidia a Jesús. Por envidia se enojó Caín y cayó su semblante y mató a su hermano, como lo que decía, ¿no? He ahí a la puerta está el pecado. ¿Qué vas a hacer? Mire, si un inconverso va a hacer lo que tiene que hacer porque esa es su naturaleza, pecar. Pero nosotros hemos sido capacitados, tenemos ese poder que sobrepasa el entendimiento de los inconversos,
¿cómo es que perdonó a aquel que asesinó a su hijo? Fíjese, son cosas difíciles, pero en el amor de Cristo sí lo podemos hacer. Soportar inclusive una infidelidad. Saúl se enojó con David porque la gente le amaba. Ellos cantaban: Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Y se enojó. ¿Por qué estás enojado? Porque no estoy contento. Y se enojó ese rey y no obró la justicia de Dios. Por envidia e intolerancia, Amán fue ahorcado por odiar a Mardoqueo y al pueblo judío. Ese fue el primer Hitler. Quiso acabar con la nación de Israel, exterminarlos. Y así hay muchos hoy en la política, quieren acabar contra el mexicano, pero no contaban con... Por envidia, Jonás se enojó, y dice la escritura, se enojó hasta la muerte. ¿Por qué estás enojado? Porque perdonaste a los ninivitas, Dios. Yo sabía que eras misericordioso y por eso me fui al otro lado. ¿Por eso estás enojado, Jonás? Tú que hablabas del perdón de Dios, del amor de Dios, ahora estás enojado. ¿Se imagina un pastor amargado? Pues sí los hay, fíjese. Resentido hasta con Dios. Así hay, hermanos. Hablo de la naturaleza porque cada uno de nosotros como seres humanos ya también llevamos arrastrando las miserias del ser humano. No es para bañarnos aquí de santidad, ¿no? Por envidia apedrearon a Esteban. Por envidia, el hermano del hijo pródigo no entró a la fiesta con su padre por haber recibido a su hermano sano y salvo. Se enojó. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Dice que vino el hijo, donde habla de la conversión. Mira, esa historia viene hasta en el complex de los cristianos. Sí se lo sabe, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo dice que alzó sus ojos al cielo y vio su condición. Dijo: he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre, volveré. Hubo una conversión. Y dice que en el camino iba diciendo: le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Y llega delante del padre, y el padre, sin que le avisaran, porque seguramente lo esperaba con brazos abiertos, así como Dios nos estuvo esperando tanto tiempo. Tal vez te hablaban desde la infancia, te hablaron de Dios y no querías, y no, dame lo que me corresponde. Y Dios te lo dio, y esa fue tu perdición. Pero hubo un momento de tu conversión y llegaste, y Dios te aceptó así, oloroso a cerdo, porque así llegó el hijo, apestosos. Así llegamos, porque el pecado apesta, hermanos. Y dice que lo aceptó y hizo una fiesta: matemos al becerro gordo. Pero vino el hijo mayor y enojado. Y aquí es donde entra la cizaña de otros. ¿Qué está pasando ahí? Tu padre. Dice que se enojó el hermano del hijo pródigo. ¿Pero por qué se enojó? Mire esto. Cuando el criado aquel le dijo: si hubiera venido con unas palabras sabias, mira, ¿te acuerdas de tu hermano? Aquel que tú creciste con él y que lo cuidabas y que lo amabas, y que mira que regresó arrepentido de tal manera que su padre fue movido a misericordia y lo recibió y está haciendo una fiesta. Pero ¿por qué se enojó? A lo que yo entiendo, fue ese siervo que le dijo: ¿te acuerdas de ese becerro gordote, brilloso, así que lavabas y que bañabas todos los días? Estaba bien bueno. Se enojó. ¿Y te acuerdas de tu hermano aquel? Mira, aquel que andaba con rameras. Tu padre lo recibió, ¿cómo ves? ¿Se fijan? Y se enojó. Aquí es donde puede entrar la cizaña de un amargado y sembrar la discordia. Y Dios aborrece a todo aquel que siembra la discordia entre hermanos. Santo. Algo pasó en su vida, en un momento de sus vidas. Estas personas se volvieron intolerantes. Y aquí entramos al lado familiar. En Efesios 6:1-4 dice: hay una diferencia entre obedecer y honrar.
Obedecer significa cumplir lo ordenado, lo que ya se nos dijo. Habla de no solo ser oidor, sino hacedor de su palabra. Por eso la importancia de entender quién nos está demandando de que demos el perdón. En Efesios 4:31, 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando y soportando, aguantando, tolerando unos a otros. Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dice la Escritura ahí mismo en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. La blanda respuesta, hermanos, aplaca la ira. Por eso la boca habla de la abundancia del corazón. Y si Dios está en nosotros, es momento de manifestar y evidenciar lo que Dios ha hecho en nosotros, dar de gracia lo que recibimos de gracia, el perdón. Póngase de pie. Por eso, en cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa de ti, no pierdas la oportunidad de estar bien con los demás. No te pierdas la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Moisés no entró por un ataque de ira. Jesús dijo: si no perdonáis a vuestros hermanos vuestras ofensas, tampoco mi Padre os perdonará. Recuerda que el que se enoja pierde. No te pierdas la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Dios nos la prometió, pero depende de nosotros también caminar en santidad, santificándonos, apartándonos. Por un enojo, padres e hijos, matrimonios, hermanos o hermanas han peleado por herencias, se amargan, se enojan y se dejan de hablar, perdiendo el tiempo en tonterías, y ese tiempo jamás regresará. No te pierdas la oportunidad que Dios te está dando hoy de estar bien con Él, primeramente, estando bien con los demás, porque el que se enoja pierde. Hagamos un ejercicio. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Te lo pido en el amor del Señor. Aquí es donde tú te vas a hacer un autoexamen delante de Dios. El Señor dice: hey, pongámonos a cuentas. Hey, tú, pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueran negros, fueran rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré. Pero pongámonos a cuentas. Y es el momento de ponernos a cuentas. Tanto así de que en este momento el Espíritu Santo está poniendo a una persona a la cual tú vas cargando. Tú vas llevando ahí en tu corazón. Tal vez fueron tus padres que sufriste el bullying de ellos. Algo pasó. Un compañero de escuela, tal vez. A lo mejor ya no lo has vuelto a ver, pero estás amargado con esa persona. Tal vez es tu esposo, tu esposa. Algo pasó. Pero es momento de liberarse, despojarse de todo eso. Déjalo ahí a la orilla del río. No lo cargues. Este es el momento en el cual delante de Dios dile: Señor, ayúdame. Reconoce tu humanidad, reconoce tu imperfección, y el Señor dará fuerzas sobrenaturales para que inclusive tú puedas ir a buscar a esa persona y decirle: te perdono. Te perdono porque si no te perdono, mi Padre que está en los cielos no me va a perdonar. Pero sobre todo porque ha sido derramado en mi corazón el perdón de Dios. Te perdono por lo que me hiciste. Te perdono, papá. Te perdono, mamá, por cómo me insultabas, cómo te burlabas de mí. Al compañero de trabajo, el de la escuela. Tal vez muchos van amargados con sus hijos porque los menospreciaron. Yo no sé, algo pasó, pero todos podemos llevar cargando dentro de nosotros la amargura y el resentimiento. Por eso es momento de despojarse. Decir: Señor, ayúdame. Y el Señor está presto. Dice: yo estaré con vosotros todos los días
y Él es fiel. Pero tanto como es fiel para ayudarnos, como también es fiel para mostrar su justicia, y no tendrá por inocente el culpable. En las diosidencias de Dios, Dios puede traerte a esa persona esta semana, y depende de ti. No lo va a hacer el pastor por ti, ni tu esposa, ni tus hijos, nadie lo va a hacer. Es donde tú debes de soltar. Ayúdanos, Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos estás brindando la oportunidad, Señor, de primeramente de ponernos a cuentas contigo, Señor, reconociendo, Señor, de que en un momento de mi vida, Señor, fui lastimado, fui herido, Señor. Pero al mirar la cruz, al mirar a mi Señor, yo no he sufrido nada, porque Él fue experimentado en quebranto y en dolor. No es nada lo que yo estoy pasando, sufriendo, porque yo he decidido cargar con esta amargura comparado con lo que le hicimos a Jesús. Porque Él se subió por amor a ti y por mí. Ayúdame, Señor. Reconozco que te he fallado, Señor. Desde este momento yo decido darle el perdón a esa persona. Decido dejarlo, soltarlo y ser tolerante. Ayúdame, Señor, a que el día que lo vea, yo lo vea con tus ojos. Que el día que yo lo vea, pueda usar mis manos. Que tú uses mis manos, mis pies para abalanzarme, así como lo hizo el Padre, lleno de misericordia, y darle el perdón o extenderle mi mano para saludarle con un espíritu renovado. Gracias, Señor, porque sé que escuchas la oración que está de acuerdo a tu voluntad. Gracias, mi Dios. Yo te pido por esta congregación, por su pastor, por cada hermano, cada hermana que ha sido lastimado y lastimada en un momento de su vida, pero que han decidido, Señor, en este momento soltar a esa persona, Señor, y llevar la causa al que juzga con justo juicio. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dice amén. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pónganse con sus ojos cerrados. Digámosle al Señor: gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por Jesucristo, en quien hemos sido perdonados y aceptos. Medita un momento en la palabra que has escuchado. Cuán grande amor me diste, Dios. En Jesucristo perdonaste mi maldad, clavado en esa cruz, hasta el último aliento, y fue por mí. Qué inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía infeliz, pero llegaste tú, pagaste por mí en la cruz y me libraste. Mire cuán grande amor, cuán grande amor me diste, Dios. En Jesucristo perdonaste mi maldad. En Jesucristo perdonaste mi maldad, clavado en esa cruz, clavado en esa cruz, hasta el último aliento, hasta el último aliento, y fue por mí. Qué inmensa carga, qué inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía infeliz. Era el pecado que me hacía infeliz, pero llegaste tú,
pero llegaste tú. Pagaste por mí en la cruz y me libraste. Ahora dale gracias. Gracias te doy, Señor. No puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor me cautivó. Tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor. No puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó. Tu amor cambió mi corazón, Señor. Y una vez más, cuán grande amor me diste, Dios. En Jesucristo perdonaste mi maldad. En Jesucristo perdonaste mi maldad. Clavado en esa cruz, clavado en esa cruz, hasta el último aliento, hasta el último aliento. Y fue por mí. Qué inmensa carga sobre mí, qué inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía infeliz. Era el pecado que me hacía infeliz. Pero llegaste tú, pagaste por mí en la cruz y me libraste. Ahora dale gracias. Gracias te doy, Señor. No puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor. No puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor. No puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. La última vez dile gracias. Gracias te doy, Señor. No puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón, Señor. Has cambiado nuestro corazón. Hemos experimentado la gracia y el perdón. ¿Cómo no, Señor? Hemos de otorgar esa misericordia con aquellos quienes nos ofenden, con aquellos quienes nos hacen daño. Y lo haremos, Señor, así como tú nos has perdonado en Cristo, soportando la humillación, soportando, Señor, el desprecio. Y así, Señor, seremos tus discípulos, tus hijos. Demostraremos que somos tus hijos amados. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones, en mis hermanos. Queremos entregarte adoración genuina. No solo religión, sino realmente vidas rendidas ante ti, que perdonan y que te imitan. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Gracias por este día, gracias por esta palabra, por este mensaje. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a mis hermanos quienes han dispuesto de su tiempo para estar aquí. Bendice su semana laboral y que podamos estar nuevamente reunidos el próximo viernes. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Saluda a quien está ahí a un lado de usted, atrás. Que tengan una muy buena semana. Que el Señor les bendiga grandemente.